vamos a hablar de un tema que les va a servir bastante, es sobre estructura de mercado. Esto es algo que es bastante fácil de entender, pero de pronto al momento de complicarse, al momento de aplicar esto lo podemos complicar un poquito, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de la lógica tendencial, ¿listo? Va a referir a varios puntos, ¿listo? Esto nos va a ayudar bastante a identificar, ¿listo? A identificar los puntos válidos correctos de una estructura de mercado, ¿listo? Esa es la lógica tendencial. Poder identificar cuál es el fractal correcto y eso me va a permitir a mí tener una mejor direccionalidad del precio. Entonces, cuando me refiero a los... Está entrando más personales. Cuando me refiero a los puntos estructurales, voy a poner puntos estructurales válidos, esto más pequeño. Me refiero a identificar los higher highs, higher lows, los lower lows, los lower highs. ¿Listo? Entonces, eso. El mercado a mí me va a mostrar muchos puntos estructurales. Me va a mostrar, voy a rayar por aquí, me va a mostrar esto, sí, me va a mostrar esto, de pronto así suba. Me va a mostrar bastantes movimientos que yo tengo que aprender a identificar para yo poder tomar el impulso o el movimiento siguiente a un retroceso. ¿Listo? Entonces les voy a dar unas claves, unos tips para que esto les pueda ayudar muchísimo en su estrategia, ¿listo? A la hora de tomar entradas. Entonces vamos a hablar de una estructura alcista y vamos a poner acá una estructura bajista. ¿Listo? Estas claves les va a ayudar bastante. Espero pues la tengan y la usen como una regla general para yo validar un fractal o un punto estructural válido. Entonces, siempre tener en cuenta que una estructura alcista se mantiene con los higher lows. ¿Listo? Entonces ahorita les voy a mostrar unos dibujos y luego nos vamos a ir al gráfico para que me entiendan eso muchísimo mejor. Pero voy a empezar diciendo las reglas que nosotros vamos a mantener sobre una estructura de mercado. Eso también nos va a ayudar bastante a identificar un cambio estructural, cuando una tendencia o movimiento cambia la dirección del precio. Es muy, muy importante. Y una estructura bajista se mantiene con los lower highs. ¿Listo? Estas dos reglas las vamos a tener siempre, siempre, siempre en cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Que por lo general, en libros o en imágenes, digamos que se trata de decir como la expectativa de una estructura alcista es así, o la expectativa de una estructura bajista se ve así tal cual. Y nosotros, cuando vamos a los gráficos, empezamos a observar que todo esto de acá es falso porque nosotros no vemos el mercado de esta forma. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la forma y la realidad de ver o identificar un gráfico? Es la siguiente. Tenemos una, digamos, una estructura alcista. Viene acá, reacciona, se va por acá, llega aquí, luego empieza a caer. Están entrando más personas por acá. Listo. Luego el precio llega por acá, luego baja, luego sube. ¿Listo? Y más o menos cuando estamos observando una estructura alcista o bajista, la vemos más o menos de esta forma. Esta estructura alcista tiene muchos puntos estructurales. Todos estos puntos de acá, todos estos. Todo esto de acá son puntos estructurales que pueden llegar a confundir bastante. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de hoy? Es que si de pronto ya saben de pronto de esto, reforzarlo más o los que no saben, lo aprendan a identificar correctamente.
Y ahorita en el gráfico se van a dar cuenta como del poder que tiene aprender a identificar correctamente mis higher lows y mis higher highs. ¿Listo? Porque eso depende mucho a la hora de escoger una zona o sí, una zona, ¿no? Si yo coloco mi orden. ¿Listo? Entonces, en un fractal sabemos que siempre existen dos zonas, la zona de origen y el punto decisional. Esas son las únicas dos zonas que nosotros usamos para entrar al gráfico. Entonces, de todos estos puntos que yo estoy marcando acá, yo tengo que saber escoger cuál es el correcto. ¿Listo? ¿Cuál es el correcto para yo poder validar un impulso o un fractal? Si yo no logro validar un fractal, no puedo escoger una zona. ¿Listo? Entonces, siempre es importante marcar o identificar el fractal para yo poder identificar mi zona de entrada. ¿Listo? Entonces, siempre son como unas preguntas que yo me hago. ¿Listo? Entonces sabemos que toda estructura empieza con un alto y un bajo. ¿Listo? La pregunta es, ¿desde dónde el precio viene y qué punto estructural rompe? Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo primero escojo, cuando yo voy a escoger el higher high, ¿listo? Voy a escoger el punto más relevante y el que genera el retroceso profundo, una estructura. ¿Listo? Entonces, en este caso yo tengo este de acá y este de acá. Pero ¿cuál es el correcto? ¿Listo? ¿Cuál es el higher high válido? Este de acá. ¿Listo? ¿Por qué este? Porque este higher high provocó el retroceso profundo. ¿Listo? Y en sí se genera el siguiente impulso. ¿Listo? Entonces, ese punto, ese higher high es el que a mí me interesa que el mercado quiebre para yo poder seguir identificando la estructura y poder seguir tomando entradas. Desde una vez marco mi higher high, yo espero que el precio lo rompa, lo quiebre con cuerpos, ¿listo? Que hayan cuerpos cerrados por encima de este higher high de acá. Bueno, ¿listo? Y ya les voy a dar otra regla que también deben tener siempre, siempre en cuenta cuando van a identificar una estructura de mercado. Entonces yo identifico el quiebre de este higher high, ¿listo? Y la pregunta es, ¿desde dónde viene el precio a romper o a crearse ese movimiento al alza? Entonces yo empiezo a mirar los bajos. Pues yo tengo este, tengo este, tengo este y tengo este. ¿Cuál debo escoger yo? El más relevante. ¿Cuál es el más relevante? El que me muestra el punto más bajo. ¿Listo? Y el que origina el movimiento al alza. ¿Listo? Eso es lo que yo debo tener siempre en cuenta. Es decir, este punto de acá. ¿Qué regla yo debo tener en cuenta en esto? Un higher low no es un higher low, sino crea un higher high. ¿Listo? Eso es regla. La regla hay que tener siempre en cuenta. En este caso que estamos hablando de la estructura alcista. Un higher low no es un higher low, sino crea un higher high. ¿Listo? Un alto más alto. Es decir, la única forma de yo validar este higher low es porque hubo un quiebre de estructura. ¿Listo? Y crea un higher high, ¿listo? Un alto más alto que el anterior. Entonces, cuando ocurre esto, yo ya valido este higher low. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo valido ese higher low? Que el precio, o sea, para que esa estructura continúe su movimiento al alza, debe mantenerse por encima, ¿listo? De este higher low. Ese es el higher low que yo debo mirar, que respete, que el precio se mantenga por encima. Y siempre y cuando ocurra este mismo proceso, yo voy a seguir comprando, porque a veces ocurre que cuando vemos un movimiento bajista como este, con fuerza, ¿listo? Y de pronto ven estos quiebres de acá, rompió este bajo, que rompió este, ¿sí? Cuando ocurren esos movimientos fuertes, entonces el público empieza a venderlo, empieza a vender, todo esto se llena de ventas, 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 ventas. Pero cuando yo sé observar desde dónde el precio viene, yo no voy a caer en esta trampa. Yo sé que el precio, si baja así de fuerte, para sacar liquidez que dejó
acá y que dejó aquí. Esto es liquidez. ¿Listo? Entonces, por eso el precio viene tan fuerte, llega a su zona de reacción que por lo general son en el origen. ¿Listo? Y sigue su movimiento al alza. Entonces, todos los que estaban vendiendo, stop loss, porque no supieron identificar correctamente la estructura. ¿Listo? Entonces, voy a explicar acá otra vez. ¿Qué ocurre? Ya tengo mi higher high. ¿Listo? ¿Por qué no es este? Porque este no genera el retroceso. Por eso no cuento este de acá como un higher high. ¿Por qué valido este higher high? Porque este higher high, ¿listo? Este alto, me crea todo este retroceso. Entonces, ahí es donde yo debo marcar mi línea, ¿listo? De acá, mi línea, que me va a identificar mi, es decir, un quiebre estructural alcista. Listo. Eso es lo que yo debo tener en cuenta. Ahora, si yo quiero seguir operando en dirección de ese order flow, yo tengo que validar el fractal. Entonces, ¿cómo lo valido? Este higher low, listo, desde acá viene el precio a crear ese impulso alcista, listo. Para yo validarlo, ¿qué debe ocurrir? Debe haber un quiebre con cuerpos, listo, y debe crearse un alto más alto, un higher high, que el anterior. Entonces, cuando ocurre este proceso, listo, yo ya puedo entender que el precio debe mantenerse ahora por encima de este higher low. ¿Listo? Para yo seguir comprando. Siempre debo identificar eso. Si el precio se mantiene por encima de este higher low, yo voy a seguir comprando. ¿Listo? Entonces prácticamente es como que el precio entra en un rango, que yo le llamo rango operativo, y empieza a fluctuar, a retroceder, se puede demorar lo que él quiera. ¿Listo? Siempre y cuando se mantenga por encima de este higher low, movimiento para mí va a seguir siendo alcista. Y yo busco que haga un alto más alto como mi punto objetivo. ¿Listo? Entonces esto ya lo vamos a ir a ver al gráfico para que lo entiendan muchísimo mejor. Y en una estructura bajista ocurre lo mismo. ¿Listo? En una estructura bajista ocurre lo mismo. Esto creo que ya sigue como... Entonces reglas, una estructura bajista se mantiene con los lower highs. ¿Listo? Siempre, esa regla, siempre y cuando mantengan esa regla en su trading, les va a ir bien. Entonces ya les voy a explicar en el gráfico. Es una estructura alcista, se mantiene con los lower highs. Siempre y cuando el precio se mantenga debajo de un lower high, va a seguir siendo bajista. No me va a dejar engañar por movimientos fuertes que se hagan acá en contra, que son los retrocesos. ¿Listo? No me va a dejar engañar por esas estructuras internas que se crean acá alcistas y luego veo como el precio cae fuerte. Entonces, como yo empiezo a validar mis puntos estructurales, entonces identifico el bajo, en este caso, digamos, estoy empezando acá. Entonces, ¿qué observo? Observo un quiebre, ¿listo? Recuerden la regla, esta otra regla, ¿no? Pero ya es a la baja. Un lower high no es un lower high, sino crea un lower low. ¿Listo? Estas son las reglas que yo debo mantener. Entonces yo empiezo a observar que este lower high, ¿listo? Rompe un lower low anterior a un bajo, que es este, y me crea un bajo más bajo, que es este. ¿Listo? Cuando ya ocurre este proceso es cuando yo ya selecciono la zona para yo ingresar en ese trade. Ahora vuelve y ocurre lo mismo. Este lower high ya queda válido. Listo, es un lower high que queda válido porque queda el lower low. Es decir, que los precios deben mantenerse por debajo de este nivel. ¿Listo? Para que la estructura siga siendo bajista.
aquí vuelve a ocurrir lo mismo. Este lower high que yo tengo acá, rompe estructura con cuerpos acá, ¿listo? Rompe y crea un bajo más bajo, ¿listo? Que el anterior. Entonces, cuando ocurre los precios deben mantenerse por debajo ahora de este lower high, ¿listo? Ahora deben mantenerse por ahí. Entonces, por ende, este lower high queda completamente válido. Y yo ya puedo seleccionar la zona dentro de ese fractal para ingresar. ¿Y cuál es el objetivo? Si ingreso acá, mi objetivo principal es que él haga un bajo más bajo. Puedo salirme acá. ¿Listo? Y esto es un trade que puede ser un 1.10, un 1.12, un 1.7. ¿Listo? E igualmente ocurre lo mismo acá. ¿Listo? Este lower high lo valido solo si rompe la estructura, es decir, rompe el bajo anterior y me crea un bajo más bajo. ¿Listo? Ahí. Entonces, ¿qué debo cuidar? Que el precio no rompa este nivel. Mientras el precio se mantenga por debajo, va a seguir siendo bajista. ¿Listo? Entonces se van a dar cuenta que en muchos momentos cuando el precio ya rompe ese nivel que debía mantenerse, hay un posible cambio de estructura. ¿Listo? Entonces ya tengo un bullish boss al alza. Puedo validarlo. ¿Listo? Veo que el precio cuando va a retroceder cae más lento de lo que subió. Eso me va a dar a mí una probabilidad de que el precio suba. ¿Listo? Que cambie la dirección que tenía acá para yo poder seleccionar ya sea punto de decisional, punto de origen, ¿listo? Y genere un movimiento al alza, ¿listo? Entonces, eso es importante de aprender a identificar el lower high correcto, ¿listo? Y el higher low correcto. Entonces, estas dos reglas son clave, siempre son clave para una estructura. Entonces, vamos a irnos al gráfico, voy a mostrar ejemplos de todo esto. Y vamos a irnos por acá. Está invertido. Listo. Desde acá. Vamos a dar muchos ejemplos. Listo. Entonces yo empiezo a observar cómo el precio viene formando su estructura bajista. Viene acá, forma este bajo, luego llega acá, llega hasta acá, luego llega acá y baja hasta acá. ¿Listo? Esa es la estructura que él venía haciendo. Si nos damos cuenta, los precios siempre se están manteniendo por encima de los lower highs. ¿Listo? Entonces, ¿cómo valido este lower high? Porque rompió estructura acá. Se lo pone el pincel. Porque rompió la estructura. ¿Listo? Y me creó un bajo más bajo. Entonces, ahora yo tengo un fractal bajista. Yo voy a buscar mi entrada. ¿Listo? En ese fractal. Si yo entro acá, por ejemplo, en esta mecha, mi objetivo es buscar un bajo más bajo. ¿Listo? Eso es lo que yo voy a buscar, por ejemplo, acá con la mecha alcanzó a romper, ¿listo? Pero no lo hace con cuerpo. Entonces no es que sea un quiebre tan importante. Pero bueno, digamos que yo aquí ya salgo y ahora debo tener en cuenta que el precio debe mantenerse, ¿listo? Por debajo de estos puntos. ¿Cuál me interesa? El último. Entonces, si yo identifico que el precio no logró mantenerse por debajo de este nivel de precios, hay una alta probabilidad de que cambie la estructura. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué te quiebre estructural? Alcista. ¿Y qué ocurre? Si yo voy siguiendo ese flujo, porque aquí ya me rompe la estructura, ya rompe estos puntos que debía mantener. ¿Listo? Entonces yo empiezo a observar cómo él me va creando nuevas estructuras y yo las voy validando. Entonces aquí tengo este alto, es el más relevante. ¿Listo? A mí me interesa que el precio rompa
ese alto con cuerpo, como lo hace acá. Entonces tengo un bullish boss, ¿listo? Y me hago la pregunta, ¿desde dónde viene el precio a romper? Veo que viene desde acá, ¿listo? ¿Cómo yo valido el precio desde ahí? ¿Por qué lo valido? Pues yo lo valido porque este higher low rompió mi estructura, ¿listo? Y la hace con cuerpo, ¿listo? Acá tenemos los cuerpos cerrados. Entonces, al yo tener eso, tengo un higher high, ¿listo? Aquí. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Que el precio debe mantenerse sí o sí por encima de este nivel. Si él se mantiene, va a seguir siendo alcista y yo voy a seguir comprando. Porque a veces pasa que al romperse, por ejemplo, estos mínimos de acá, entonces la gente o el público empieza a vender y que es la línea de tendencia, ¿sí? Entonces empiezan a vender cuando yo sé que hay una alta probabilidad que el precio suba. ¿Por qué? Porque estoy dentro de este rango, ¿listo? Este rango operativo. Entonces vean cómo el precio aquí nos da una entrada en este bloque. ¿Listo? Al alza. Y voy a seguir comprándolo siempre y cuando él respete esta misma secuencia. Cuando él deje de hacer esto, voy a dejar de comprar. Pero mientras él siga haciendo esto, voy a seguirlo comprando. ¿Listo? Entonces yo empiezo a validar. Solo valido los fractales. Acá. Entonces si yo quiero entrar en este movimiento al alza, tengo este higher high. ¿Listo? Y me hago la pregunta. Todo esto de acá fue un quiebre con cuerpo al alza. Se nota demasiado. Entonces tengo un bullish post, rompimiento alcista. ¿Listo? ¿Desde dónde viene el precio? El precio viene desde acá. ¿Hasta dónde va? Hasta acá. Entonces en este caso él me está mostrando dos puntos, este y este, ¿verdad? ¿Cuál es el que yo valido? El más alto y el que genera el retroceso. Eso es lo que yo voy a determinar para yo saber cuál es el higher high correcto. ¿Listo? Entonces vean qué ocurre acá. Que como yo ya sé identificar cuál es mi higher low, ¿listo? Entonces recuerden, ¿por qué valido este higher low? Porque desde ahí crea el movimiento, rompe estructura con cuerpo, ¿listo? Rompe la estructura con cuerpo y crea un higher high, alto más alto, ¿listo? Entonces, ¿qué va a ocurrir? El precio ahora debe sí o sí mantenerse por encima, ¿listo? De este higher low. Si él se mantiene, yo voy a seguir comprando. Entonces no me va a dejar engañar porque acá rompe estructura bajista, aquí también. Bueno, ahí quedó chueca esa línea. Acá, ¿sí? Acá está haciendo una estructura bajista. Entonces, al verse esto bajista y empieza a romper estos mínimos de acá, ¿listo? Y este de acá, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que todo esto va a llenar en ventas de público, ¿listo? Y ese es el objetivo de las instituciones. Para que se produzca este movimiento al alza, es decir, esta demanda, debe haber una oferta, debe haber gente que quiera vender para que ellos compren. ¿Listo? Entonces ese es el trabajo de ellos, pero si ustedes aprenden a identificar correctamente la estructura, no les va a ocurrir eso, porque ustedes saben que el precio debe mantenerse, ¿listo? Entre este higher low y este higher high. ¿Listo? Si él se mantiene ahí, yo voy a comprarlo y lo espero con todas estas fluctuaciones que hace. Y vean cómo llega aquí a la zona con una mecha. Eso es una sniper. Entra. ¿Listo? Llega a la zona. ¿Cuál es mi objetivo? Que haga un alto más alto. ¿Listo? Acá. Aquí, allí para arriba ya son mis puntos de salida. Y yo puedo tomar todo este trade aquí al alza. ¿Listo? Vean cómo el precio sigue manteniéndose por encima de esos niveles. Entonces ahora sería este y este. Si el precio se mantiene por encima de este higher low, ¿qué va a pasar? Que yo voy a seguir comprando ese activo. Yo escojo mi punto de origen o mi punto decisional, que en este caso reacciona en el decisional. Listo, en esta zona. Y crea un alto más alto. ¿Listo? Ahora, vuelve a ocurrir lo mismo.
¿quién rompe? ¿Desde dónde se ve realmente un rompimiento? Bueno, desde acá hasta acá. ¿Listo? ¿Por qué valido este higher low? Porque desde ahí rompe estructura y me crea un alto más alto. ¿Listo? Entonces ahora el precio se encierra entre este y este. Si se mantiene por encima de esta zona, yo lo voy a seguir comprando. No me voy a dejar engañar por estos movimientos bajistas. Entonces, ya sea que yo compre en el punto de origen o en el punto decisional, que vendría siendo acá. ¿Listo? Y ya desde ahí nos da todo este movimiento al alza, este movimiento fuerte. ¿Listo? Si yo empiezo a vender y porque, ay, ya subió mucho, pues voy a estar siempre vendiendo esos retrocesos y probablemente esté perdiendo varias veces. Pero si yo sé identificar los higher lows correctos, vean cómo puedo seguir comprando toda esta estructura alcista y coger los movimientos grandes, no los retrocesos. Y coger todos estos movimientos fuertes al alza. Entonces vean cómo el precio siempre se mantuvo. Vean aquí qué ocurre. ¿Sí? Siempre se mantuvo con los higher lows y subió. Pero vean acá. Este es el higher high que lo rompe este y crea un alto más alto. ¿Listo? Entonces cumple, ¿verdad? Yo veo que el precio debe mantenerse por encima de este higher low. Es decir, debe llegar acá y subir. En este caso, ¿qué hace? En este caso no se mantiene, rompe a la baja. ¿Listo? Entonces, como no respeto este higher low que yo ya validé, hay una alta probabilidad de que el precio empiece a caer. Y se dan cuenta como, por ejemplo, desde acá viene a esta zona. ¿Listo? Porque el precio ya viene de acá a acá. Entonces, él puede fluctuar lo que quiera. Siempre y cuando se mantenga por debajo de este nivel, va a ser bajista. Y luego, ¿qué hace? Crea un alto más alto. Entonces, vean, ocurre el mismo proceso. Este lower high lo valido porque rompe estructura con cuerpo, crea un bajo más bajo, ¿listo? Y llega a los puntos de origen. Ahí. Voy yo ahora a venderlo, porque ahora está haciendo lo contrario. ¿Listo? Y lo voy a seguir vendiendo siempre y cuando él haga lo mismo. Vean aquí está otra entrada. Entonces tengo un lower low que es quebrado por este máximo de acá. ¿Listo? ¿Por qué lo valido? Porque rompe estructura con cuerpo, crea un bajo más bajo. El precio debe mantenerse por debajo de este nivel para que siga siendo bajista y yo lo quiera seguir vendiendo. ¿Listo? Entonces, en este caso llega al punto decisional y genera un movimiento bajista. Vean todo ese movimiento bajista. Y va a ocurrir lo mismo. De aquí a acá. Ahora el precio debe mantenerse por debajo de esto. En este caso llega a este punto decisional, quizá con esta mecha, y genera todo este movimiento a la baja. ¿Listo? Pero se mantuvo siempre por debajo. Pues acá yo siempre tuve que estar vendiendo el euro dólar porque no me estaba mostrando cambios de estructura. ¿Listo? Y así va a ser el siempre. Siempre lo vamos a identificar así. Siempre, siempre, siempre. Todas estas estructuras yo las voy a validar por esos quiebres. Si los rompe, listo. Si él ya los rompe, entonces empiezo a verme con la siguiente estructura que él me muestra. Por ejemplo, acá, me voy a acercar. Vean cómo él va creando la estructura. Este rompe acá, llega acá, precio se mantiene, baja aquí, listo. Vuelve a romper al alza, listo. Entonces, este acá, llega acá, baja acá, sube acá, listo. Y el precio se mantiene entre este y este, listo. Y vuelve y me crea un alto más alto, que es este. Entonces yo valido este higher low porque hace el mismo proceso que ya les indiqué, listo. Y ahora yo debo buscar que el precio se mantenga por encima
de ese nivel. En este caso no lo hace, lo rompe. ¿Cómo lo rompe? Ahora estoy en un fractal bajista. Quizá de aquí a acá. ¿Listo? Yo puedo seleccionar esta zona. ¿Listo? Punto de origen. El precio ingresa y yo puedo buscar un bajo más bajo. Entonces puedo salirme ya sea llenando este vacío, este imbalance. Dice por acá ya puedo salirme y tener toda esta ganancia. ¿Listo? Y mientras el precio se mantenga por ahí, si por debajo de esos precios puedo seguir vendiéndolo o puedo seguir comprándolo. ¿Listo? Siempre va a ocurrir eso. Entonces, no sé si alguno tenga alguna pregunta para finalizar este concepto. Si tienen siempre en cuenta las reglas que les expliqué, nunca se van a perder con estos temas de estructura. ¿Listo? Entonces, aquí el último ejemplo rápido. Vean cómo el precio rompe este lower low. ¿Listo? De aquí, y se lo rompe. El precio debe mantenerse por debajo. ¿Listo? De este de acá. Si se mantiene, yo vendo. Punto de origen o zonas de origen. ¿Listo? Y movimiento bajista. Ahora crea esto. Entonces vean, ¿quién rompe acá? Desde acá, este es el más alto, vean, más relevante. Baja hasta acá, crear este bajo más bajo. Entonces ahora el precio debe mantenerse por debajo de ese nivel. Vean cómo el precio llega ahí y a todo este movimiento bajista. ¿Sí ven? Solo estructura, nada más. ¿Listo? Eso es importante, dominar la estructura y ya lo de zonas y todo eso es más fácil. ¿Listo? Entonces, eso era lo que quería explicarles. Yo sé que si aplican esto con las reglas bien, les va a funcionar y van a tener una mejor operación. Van a tener una mejor zona de entrada, no se van a confundir tanto con las estructuras. ¿Listo? Entonces, el que quiera igualmente repetir esta clase, la voy a subir a YouTube, a mi canal, para que el que quiera repetírsela, se la repite. Y nada, pues nada, todo un gusto estar hoy aquí con todos. Denle backtesting, mucho backtesting a esto. Empiecen a rayar el gráfico identificando cuáles son los puntos válidos correctos. ¿Listo? Y empiecen a identificar esas zonas. ¿Listo? Se van al punto de origen de mi canal. Ahora aquí el link del canal. Steven Garner FX. Esto así en YouTube. Entonces ya ahí tengo unas clases subidas, pero esta también la voy a subir. Y empiecen a aplicar esto y van a tener entradas sniper también. Listo que eso es, digamos, donde basamos la gran mayoría de entradas, entrando en el movimiento. Listo, entonces nada, entonces que tengan una excelente noche y mucha práctica con estos conceptos. ¿Listo? Entonces ahora sí los dejo, me despido por acá y chao, chao.